Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Vera Pantoja, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad UNIAC. Comenzaré partiendo con mi mapa conceptual de estadística y probabilidades, definiendo principalmente las definiciones más potentes y más claras en el tema de estadística. Partamos con la variable. ¿Qué es una variable? Es una característica o fenómeno, ¿cierto?, que puede tomar diferentes valores, sea X, sea Y u otras, ¿ya? Estas variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Vamos a ver primero las cuantitativas, en donde están las continuas y discretas o discontinuas, como se llaman, ¿ya? Una continua son aquellas que entre dos valores determinados existen infinitas posibilidades de valores, por ejemplo, el peso, la estatura, ¿ya? Y las discretas o discontinuas son aquellas que solo pueden tomar un solo valor, ¿ya? Numérico entero, por ejemplo, número de hijos, número de autos vendidos en un determinado mes, ¿ya? Esas son las variables cuantitativas. Y las cualitativas tenemos las dicotómicas, ¿ya? Cuando solo pueden adoptar un solo valor sin jerarquía entre sí, ¿ya? Las poli o multicotómicas, ¿ya? Cuando pueden adoptar múltiples valores. Las nominales, ¿ya? Cuando los datos corresponden a una variable cualitativa que se agrupa sin jerarquía entre sí. Y las ordinales, que los valores que adopta una variable cualitativa poseen siempre un orden, ¿ya? Una secuencia, ¿ya? Una progresión natural, ¿ya? Entonces, tenemos variables cuantitativas y cualitativas, ¿ya? Vimos que son continuas, discontinuas, otras son dicotómicas, multicotómicas, nominales y ordinales. Pero dentro de las variables, ¿ya? Continuas, es decir, cuantitativas, existen las variables que son unidimensionales, bidimensionales y multidimensionales, ¿ya? Entonces, tenemos acá dentro de nuestro mapa conceptual, ¿cierto?, las variables y su clasificación. Ahora, ¿cómo se tabulan las variables? ¿Qué es lo más importante? Las variables se tabulan a través de la frecuencia, con variables de estudio, con intervalos, con límites de intervalos, ¿cierto?, con rangos y con datos, con amplitud de clase, con frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia absoluta relativa, que eso se muestran en una planilla Excel extendida y se van intercalando y se van resolviendo los valores de la tabulación de las variables. Ahora, ¿cómo se pueden representar las variables? ¿Cómo se pueden graficar las variables? Tenemos gráficos de barra que salen en nuestro mapa, de torta o circulares, el histograma y el polígono de frecuencias. Estos cuatro son los más utilizados para la tabulación gráfica de variables. Ahora, ¿qué pasa si hay valores que marcan tendencia? ¿Ya? Eso es lo principal. ¿Qué pasa? Como decíamos, ¿qué pasa cuando los valores marcan tendencias? Ahí partimos primero con algún tipo de medidas. Las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión. Vamos a ver las medidas de tendencia central, que son tres grandes medidas, que es la media o promedio, ya la media o promedio conocida como el promedio, la mediana, que es un valor físicamente central, por orden de variables, ya sea decreciente y creciente o decreciente, ¿ya? Donde un dato se escapa de la tendencia general. Ahora, también por último está la moda, que la moda se define como aquel valor de la variable que representa la mayor frecuencia acumulada, es la mayor repetición dentro de las variables, ¿ya? Esas son las medidas de tendencia central. Ahora, las medidas de posición, existen las medidas de posición, ¿cierto? Existen los cuartiles, que son 4 partes, los deciles, que son 10 partes, y los percentiles, que son 100 partes. Aquí podríamos decir que los cuartiles
son números reales que dejan por debajo a un 25, un 50, un 75, por ciento de los datos, ¿ya? Después, los percentiles de una distribución de probabilidad podríamos decir que son números reales, que pueden ser un 1, un 2, un 3%, hasta llegar a 99. De 99 hacia abajo percentiles, ¿ya? Y por último, tenemos las medidas de dispersión. Y las medidas de dispersión, como su nombre lo dice, se utilizan principalmente porque la dispersión es la extensión que ocupan los valores respecto de un valor de tendencia central determinado generalmente por la media, ¿ya? Ya que en general se trabaja con distribuciones que son simétricas, ¿ya? A ver, las medidas de tendencia central encontramos el recorrido o rango, ¿ya? Que corresponde a la diferencia entre el mayor y menor valor del conjunto de datos. Luego viene la varianza, que es una medida de dispersión relacionada con la media aritmética. Después vemos la desviación estándar. La desviación estándar o típica se define como la raíz cuadrada de la varianza, tomando siempre el signo positivo, siempre en positivo. Y, ¿cierto? Tenemos luego de la desviación estándar, tenemos la variabilidad y luego tenemos la covarianza. La covarianza es cuando se estudian dos variables, se definirá una nueva medida de dispersión, ¿ya? Que es la covarianza. Y se puede considerar que la covarianza representa el grado de variabilidad conjunta de dos variables, ¿ya? De dos variables en relación con sus respectivas medias, ¿ya? De eso se trata. Entonces, a grandes rasgos, hemos visto los conceptos básicos y del primer semestre de estadística y probabilidades. Muchas gracias.